Entonces con los métodos de resolución de circuitos, y en este caso vamos a ver el método de las tensiones nodales. Ya vimos en algunos videos anteriores el método 2B y el de corriente en las mallas. Como ya se planteara en el método 2B, necesitamos dos B ecuaciones que corresponden a las B ecuaciones de corriente y B ecuaciones de tensión. Sin embargo, como dijimos antes, no es necesario plantear todas las ecuaciones en forma explícita. En forma análoga al método anterior, se pueden calcular todas las variables del circuito a partir de las tensiones nodales. Esto es, las tensiones que hay en cada uno de los nodos topológicos. Estos nodos topológicos van a estar referenciados a un nodo de tierra o un nodo de referencia. Una vez reconocidas cuáles son esos nodos topológicos, vamos a escribir una ecuación de corriente por cada uno de esos nodos. Entonces, supongamos que tuviésemos este gráfico topológico correspondiente a un circuito. Vamos a reconocer aquí la unión de las ramas por un nodo. Tenemos el nodo A, el nodo B y el nodo C, y también un nodo G. Vamos a elegir uno de estos cuatro nodos como referencia, por ejemplo el G, y vemos que la tensión del nodo A respecto del nodo G le vamos a llamar E sub A, y vamos a suponer implícitamente que esta tensión A es mayor que la tensión G. Vamos a suponer una tensión B mayor que la de G, vamos a llamarle E sub B, y una tensión C mayor que el nodo de referencia, E sub C. Por eso hemos puesto positivo los nodos que hemos considerado como referencia. Luego la tensión entre el nodo A y el nodo B va a ser la tensión E sub AB, el cual vamos a considerar que la primera letra del subíndice es la que estamos suponiendo que tiene un terminal más positivo. Por lo tanto, E sub AB va a ser la tensión EA menos EB, la tensión E sub BC va a ser la tensión B menos la tensión C, y las tensiones E sub A, E sub B y E sub C están referidas al nodo de referencia. Por lo tanto, el método, muy similar al anterior, consiste en dibujar el gráfico topológico del circuito, en donde a partir de este gráfico reconocemos cuáles son los nodos independientes o las ecuaciones que tenemos que plantear. Por cada uno de estos nodos vamos a escribir una ecuación de corriente de Kirchhoff y sumatoria de corrientes de las corrientes que entran o salen de ese nodo. Y el resto de las ecuaciones saldrán por inspección. Muy bien, entonces supongamos este primer circuito, vemos que vamos a hacer primeramente el gráfico topológico. De aquí, para hacer el gráfico topológico, sabemos que tenemos que enmudecer los generadores. Tenemos dos generadores de corriente que quedan enmudecidos con un circuito abierto. Por lo tanto, las ramas que quedan explícitas en este caso serían la rama R1, la rama R2 y la rama R3. Y quedan identificados los nodos A como unión de estas dos ramas y el nodo B como unión de estas dos ramas. Por lo tanto, ahora el gráfico topológico consistirá en dibujamos los nodos que hemos encontrado, el A y el B, y dibujamos una línea por cada una de las ramas topológicas encontradas. Y entonces quedan definidas las tensiones sub A, la tensión E sub B respecto del nodo de referencia G y la tensión E sub AB, que en este caso hemos supuesto que E sub A es más positivo que B. Por lo tanto, en el gráfico topológico reconocemos que hay tres ramas, hay una única malla, y los nodos 1, 2, 3, menos 1 nos quedarán dos nodos topológicos. Por lo tanto, tendremos que escribir dos ecuaciones independientes. Estas ecuaciones entonces son las ecuaciones del nodo A y del nodo B, para lo cual vamos a considerar corrientes entrantes al nodo como positivas, corrientes salientes del nodo como negativas. Entonces, en el nodo A tenemos el generador I sub 1 y el generador I sub 2 entrantes, por lo tanto van con signo positivo. Como la tensión A es mayor que la de referencia, por lo tanto vamos a suponer una corriente saliente al nodo, pues, por lo tanto negativa, E sub A sobre R1. Y nos queda la rama R2, que es la que vincula los dos nodos, por lo tanto vamos a poner la tensión E sub A menos la tensión E sub B por la conductancia que los une, es decir, 1 sobre R2. Para el nodo B hacemos algo similar, vemos que hay un generador de corriente que extrae corriente I2 del nodo B, por lo tanto va con signo negativo. La tensión B es mayor que ground, por lo tanto vamos a suponer una corriente también saliente al nodo, por lo tanto también negativa, EB sobre R3. Y finalmente habíamos considerado recién que la corriente iba de A a B, por lo tanto va a ser una corriente entrante al nodo B,
Por lo tanto tendremos EA menos EB dividido R2, pero con signo positivo. Podemos entonces ahora reorganizar la expresión que habíamos llegado recién y la haremos de la siguiente manera para automatizar el método de tensiones nodales. Entonces ponemos del lado izquierdo de la igualdad, para cada uno de los nodos, todos los generadores de corriente, solo generadores de corriente no de tensión, que entran o salen del nodo. Vemos que entonces el nodo A es la primera ecuación, están entrando I1 y 2, por lo tanto van con signos positivos, y en el nodo B vemos, entonces tenemos el generador I2 que está entrando a la ecuación del nodo B con signo negativo porque sale. Del otro lado de la igualdad va a ir, si consideramos la ecuación del nodo A, el nodo A con signo positivo multiplicado por las conductancias, es decir, las resistencias que están conectadas, que están soldadas al nodo A. Entonces tenemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Menos, igual que antes, cuál es el nodo vecino. En vez de hablar de una malla vecina, una corriente vecina, vamos a hablar de un nodo vecino. El nodo vecino es sub B, que está vinculado con el nodo A partir de la conductancia 1 sobre R2. Lo mismo entonces vamos abajo, vemos que ponemos el nodo B con signo positivo porque es la ecuación de este nodo, multiplicado por las conductancias, o sea, las resistencias o los elementos que están soldados a este nodo, 1 sobre 2 más 1 sobre 3, menos la resistencia o la conductancia que vincula con el nodo vecino. En este caso, este nodo está vinculado con el nodo de sub A partir de la resistencia real. Entonces esto va con signo negativo. Por lo tanto, de este lado de la igualdad están los generadores de corriente, solo de corriente, y de este lado van las tensiones nodales con sus conductancias. Esto nos permite ahora armarlo en forma matricial y entonces tendremos por un lado el vector de las corrientes o los generadores de corrientes. Esta matriz será la matriz de los coeficientes que están transcriptas aquí, y por otro lado tenemos el vector de las tensiones nodales. Si queremos calcular cualquiera de estas tensiones nodales, de sub A o sub B, tendremos que hacerlo a través del método de los determinantes. Entonces tendremos el determinante 1 sobre el determinante delta, que es el determinante de los coeficientes, está escrito acá, y cada uno de estos determinantes deberemos reemplazar el vector de las corrientes en la posición que corresponda. Por ejemplo, para la tensión A es la posición 1, la columna 1, y para el determinante 2 va a ser para la segunda columna. Y con esto queda resuelto el método de las tensiones nodales. Al igual que en los casos anteriores, vemos que la inclusión de generadores de corriente es natural al método de las tensiones nodales. Sin embargo, incluir generadores de tensión, tanto reales como ideales, tiene algún problema adicional que deberemos considerar. Entonces, veamos primero cómo hacemos para incluir un generador ideal de tensión. Bueno, si hacemos el gráfico topológico, vemos que aquí se genera un corto y nos queda este dibujo, con lo cual nos permite hacer un gráfico topológico en donde nos queda un único nodo topológico, ese n-1 va a ser 1, por lo tanto podemos escribir una única expresión. Si seguimos la regla anterior, vemos que de este lado no hay generadores de corriente, o sea, ponemos 0, y después conectamos, vemos cuáles son todas las conductancias conectadas al nodo A. Entonces va a ser EA sobre R1, sobre R2, sobre R3, sobre R4, y como no hay nodos vecinos, simplemente queda la expresión de esta manera. Por lo tanto, nos queda una única ecuación de nodo topológico, pero el problema que vemos acá es que al no tener un generador de corriente, no queda expresado el término del generador, no está expresado. Así que en el próximo video vamos a ver cómo resolvemos este caso.